acabar. Vamos a ver en estos momentos nuestro primer método numérico, ¿sale? Y el primer conjunto de métodos numéricos se trata de resolver el problema. Nosotros tenemos una función f de x. Generalmente esta función va a ser no lineal. ¿De acuerdo? Nos referimos a no lineal con que no podemos despejarla fácilmente. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es buscar sus raíces. ¿Sale? Buscamos una de sus raíces. ¿Qué es la raíz de una función? Una raíz de una función es un valor c en el dominio de la función, tal que la función evaluada en c sea igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces decimos que c es una raíz. Así como la derivada, los puntos donde la derivada se hace 0 los llamamos puntos críticos, y los puntos donde la segunda derivada se hace 0 los llamamos puntos de inflexión. Los puntos donde la función se vuelve 0 los llamamos raíces. ¿De acuerdo? Y nuestro objetivo va a estar en la búsqueda de raíces de funciones donde no sea tan sencillo el despeje o definitivamente sea imposible. ¿De acuerdo? Cuando nosotros podemos hacer el despeje y podemos calcular el C que cumple con eso, entonces decimos que la solución es analítica. Pero si nos vamos a aproximar a la solución, vamos a decir que vamos a tener una solución, ¿vale? Numérica. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros comenzamos con el problema f de c igual a 0 y lo que hacemos es buscar c, tenemos dos tipos de soluciones. Buscar una solución analítica, que significa resolver la ecuación, ¿vale? Es decir, buscar la forma, es decir, buscar la forma de despejar el valor de C. Eso significa buscar una solución analítica. Y tenemos el otro enfoque, que es el enfoque numérico. ¿De acuerdo? Que es aproximar el valor de C mediante operaciones matemáticas. Bien, técnicamente toda su vida, o casi toda su vida, han resuelto solamente problemas analíticos. En muy pocas ocasiones, si tuvieron la suerte, resolvieron problemas desde el punto de vista numérico. ¿Por qué? Porque la habilidad analítica es la que se utiliza principalmente para hacer cosas en matemáticas. Sin embargo, la habilidad numérica nos permite calcular cosas que no se pueden resolver desde el punto de vista analítico. ¿De acuerdo? Uno de los problemas más simples a los que se enfrentan, pues es, bueno, no creo que se enfrenten a él, pero uno de los problemas más comunes que se llega a presentar es el cálculo de tasas de interés en anualidades. ¿De acuerdo? Las anualidades son un instrumento financiero en el cual ustedes difieren el pago de contado de un objeto en parcialidades, generalmente mensualidades, nada más que se les llama anualidades porque en principio el periodo es anual. ¿De acuerdo? Y ahí el problema es que uno de los problemas que se tiene es, tú puedes calcular el costo inicial, ¿sale? Tú puedes calcular el monto final,
tú puedes calcular el número de periodos que te vas a tardar, ¿sale? Y todos estos son problemas analíticos, ¿de acuerdo? Pero la tasa de interés no es un problema analítico y es el último elemento que falta de conocer dentro de este problema. Y cuando tú tratas de calcular la tasa de interés se vuelve un problema no lineal, ¿de acuerdo? Y este tipo de problemas se ocupan mucho en el sector financiero y hay formas para calcularlo, pero ninguna de ellas es analítica, todas son por aproximaciones. Es decir, es un problema netamente numérico. Se vuelve un problema analítico bajo ciertas condiciones, pero en lo general es un problema numérico. Y problemas de este estilo se presentan muy a menudo. ¿De acuerdo? Donde los cálculos no se hacen a través de cosas analíticas, sino que se hacen de manera numérica. Entonces, lo que tenemos que hacer es desarrollar tanto teoría como métodos para calcular o resolver ecuaciones no lineales. ¿Sale? Entonces, vamos a empezar con, estoy viendo en dónde vamos. Ok, estamos definiendo el por qué vamos a utilizar métodos numéricos. Ok. Entonces, nuestro primer problema es, dada una función, dada f de x, buscamos sus raíces. ¿De acuerdo? Entonces tenemos f de c, donde c es una raíz igual a 0. Cuando hacemos f de c igual a 0, transformamos la función porque ya no estamos utilizando la regla de correspondencia, sino que estamos dando una evaluación en c, es decir, en la regla de correspondencia, y lo estamos igualando. ¿Sale? Y del lado derecho lo igualamos a 0 porque buscamos una raíz. Entonces, esto en conjunto con estos tres elementos se transforma en una ecuación. ¿Sale? Es una ecuación no lineal que tenemos que resolver. ¿Sale? Y lo que tenemos que ver es cómo resolvemos esa ecuación desde el punto de vista numérico. Y vamos a empezar a desarrollar los elementos para encontrar una posible raíz. ¿Sale? Supongamos que nosotros sabemos que el comportamiento de nuestra función, ¿sale? Sea f una función continua en a, b. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con un teorema que se llama el teorema del valor medio, ¿vale? Que nos dice que si nosotros tenemos una función continua en a, b, por ejemplo, algo así, digamos que aquí es a y aquí es b, ¿de acuerdo? Continua en el intervalo AB. Entonces, bueno, más bien, si vamos a llamarle, si K es menor igual a F de A y menor estricto, menor a F de A y menor a F de B, o K es menor que F de B y menor que F de A, es que en este sentido, F de A y f de b, aquí claramente f de b es menor que f de a, pero puede darse el sentido inverso en el que f de a sea mayor que f de b, ¿de acuerdo? Y lo que estamos tomando es un punto entre este valor y este valor, ¿de acuerdo? Por aquí anda acá, ¿sale? Si f es continuo en este intervalo, entonces existe c en el intervalo a, b, tal que
F evaluado en C es igual a K. ¿De acuerdo? Pueden existir más de uno, pero al menos existe un C aquí en medio, al que al evaluarlo va y le pega acá. ¿Sale? No sabemos cuál, solamente sabemos que existe. ¿De acuerdo? Este es el teorema del valor medio. Es decir, entre dos valores de una función, ¿sale? Todos los valores intermedios se van a tener. ¿De acuerdo? Y esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Aquí los puse los dos del mismo lado. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa entonces si consideramos lo siguiente? Pensemos que nuestra función tiene este valor, tiene esta forma. Recuerda que este f de x y nosotros estamos buscando una raíz. Y lo que nosotros sabemos es que f es continuo. ¿De acuerdo? Porque conocemos la función. Conocemos la función, sabemos que es continua y nosotros queremos calcular este valor, ¿vale? El lugar donde la función se hace cero. ¿De acuerdo? No sabemos cuál es, solamente sabemos que eso es lo que andamos buscando. Lo que se propone es empezar, ¿sale? Identificando dos valores, ¿vale? Un A y un B. De tal manera que f de A y f de B tengan signos distintos, ¿de acuerdo? Es decir, si f de A es menor que 0, entonces f de B sea mayor que 0, ¿de acuerdo? O si f de A es mayor que 0, entonces f de B sea menor que 0. ¿Por qué? Mezclen esto con esto. Tiene que ser de signo contrario porque a medida que vayamos evaluando, uno se tiene que, digamos, los dos se tienen que acercar a C, pero uno disminuye su tamaño y el otro lo tiene que aumentar. Más o menos, sí, pero una idea más simple. ¿Qué estamos buscando? Aquí K es cualquier valor. Aquí, ¿cuál sería el valor de K que buscamos? Cero. El 0, ¿entre qué tipos de valores está? El 0 es el parteaguas de qué tipo de valores. Sí, Pues de los negativos y de los positivos. perfecto. Entonces separa los positivos de los negativos. Si yo tengo un número positivo y un negativo, forzosamente entre esos dos está el 0. Si tengo un positivo y un negativo, entre esos dos está el 0. Por eso necesitamos que f de b o f de a, uno de los dos sea positivo y el otro sea negativo. No encontramos la raíz, solamente sabemos que está en medio de esos dos valores. ¿Quién me lo asegura? El teorema del valor medio. ¿De acuerdo? No conocemos, en estos momentos no conocemos la raíz, solamente la acabamos de encerrar. Vamos que en medio de esos dos está la raíz.
¿Va quedando más clara la idea? Sí. Ok. Más o menos. Sí, lo que pasa es que forzosamente veamos las condiciones del valor medio. ¿Sale? Ya sabemos que la función es continua y es continua en AB. ¿Sale? Entonces, veamos esta parte. En este caso, f de A es menor que 0, menor que f de B. ¿Sale? ¿Qué es lo que nos dice acá? Aquí K vale 0. Entonces, ¿sale? Lo que nos dice el teorema es que existe un C entre A, B, tal que la función evaluada en C es 0. ¿Cuál es el valor de C? Eso no nos lo dice el teorema. Pero sí podemos asegurar que allí forzosamente hay una raíz. ¿De acuerdo? Hay una raíz y entonces tiene sentido empezar a buscarla. Si no tiene sentido, si no sabemos que en un intervalo hay una raíz, pues ¿para qué la buscas? ¿Sí me explico? Sí, profesor. ¿Sale? Entonces, ya sabemos que en el intervalo AB hay una raíz. ¿Cuál es piensen en un número que esté entre A y B? ¿Cuál es el primer candidato que se les ocurre que podría ser la raíz? 1. ¿El 1 está entre A y B? Sí. O sea que si A vale 5 y B vale 10, el 1 está entre 5 y 10. Ah, no. Recuerda, estos son para cualquier tipo de valores. Puede ser A. No, porque ya sabe que ese valor es, en este caso, es negativo o positivo. Sí, perdón, era el promedio de los dos. Otra forma de llamarlo al promedio. Punto medio. Perfecto. El candidato natural con el que se inicia, pues es el punto medio. Y acaban de definir las bases de el método del punto medio. ¿Vale? Acaban de definir cómo vamos a construir el punto medio. Bueno, acaban de proponerlo. ¿Vale? Sigamos con nuestro diagrama para ver qué pasa. Aquí está nuestro diagrama. ¿Vale? Ahora al revés, para que veamos los posibles casos. Aquí está B. Digamos que por aquí está A. ¿De acuerdo? Y digamos que este es el punto medio. Que el punto medio queda aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el punto medio? ¿Cómo se calcula el punto medio? Vamos a llamarle C al punto medio, porque es nuestro candidato a raíz. ¿Cómo se calcula el punto medio? A más B entre 2. A más B entre 2. Perfecto. Póngase una estrellita este día. Excelente. Ahora bien, tendríamos mucha suerte si es la raíz. Si no es la raíz, va a suceder esto. Digamos que aquí está C. Si la evaluamos, puede darnos esto. Que este sea f de C. Luego entonces, ¿qué tendríamos que hacer para mejorar la aproximación? Ya tenemos 3 puntos. Tenemos el punto A, F de A. ¿Vale? Tenemos el punto B, F de B. Y tenemos el punto C, F de C. ¿Vale? Para tener un intervalo solamente necesitamos 2 puntos. ¿Qué es lo que haríamos? Pues deshacernos alguno de los 3. Pues la idea no es deshacernos de C porque lo acabamos de calcular. Tanto esfuerzo para que nos deshagamos de él, pues como que no. La idea sería conservar a C. ¿A cuál de los dos eliminaríamos según este diagrama? A. Ah, ¿por qué?
¿Por qué tendríamos que eliminar a A? Porque está más lejos de la raíz. Porque si eliminamos a B, el punto donde se hace cero queda fuera del rango. Perfecto. Perfecto. Esa es la respuesta correcta. Pongas una estrellita usted también. No estoy en presencial, si no le estaría dando estrellitas. En efecto, cancelamos A porque el intervalo entre A y C, ¿sale? No contiene la raíz. ¿De acuerdo? La otra es que pues, quedaría fuera. Y eso es porque A y C están del mismo lado del eje X. Es decir, en este caso los dos son positivos. ¿De acuerdo? Entonces, nos quedaríamos con estos dos porque f de A y f de C tienen el mismo signo. ¿De acuerdo? Y al tener el mismo signo, pues yo necesito uno de un signo y otro de otro signo para asegurar que la raíz esté en medio. Por eso nos deshacemos de f de A. ¿Vale? Y ahora, este C se vuelve el nuevo A. Y calculamos el punto medio. Digamos que queda por aquí. ¿Sale? Este es nuestro C2, por decir algo. F de C2. Ok, tenemos nuevamente 3 puntos. C2, F de C2, B, F de B y C, F de C. ¿De quién nos deshacemos? ¿De B? ¿De C? ¿Por qué nos deshacemos de B? Porque C2 y B son del mismo signo. Porque C2 y B son del mismo signo. Entonces nos desharíamos de este. Este es un caso hipotético, pero lo que nos vamos deshaciendo es donde los Fs tienen el mismo signo, ¿de acuerdo? Nos vamos deshaciendo de los del mismo signo, ¿para qué? Para asegurar que siempre tengamos uno positivo y uno negativo. Tengamos uno positivo y uno negativo. Y así lo que vamos a hacer es ir encerrando poco a poco la raíz. Puede ser que el siguiente nos dé por aquí, nos tengamos que deshacer de C2 y luego de C1 y se va a ir intercalando, ¿de acuerdo? Y la idea es tener una sucesión de 6 que converja a la raíz que estamos buscando. ¿Vale? Este es el método de bisección. ¿De acuerdo? Y esa es la idea detrás del método de bisección. Entonces, básicamente, ¿vale? ¿Cuál es el mecanismo que utilizaríamos para hacer los cálculos? Entonces, lo primero es ver qué es lo que tenemos. ¿Vale? ¿A qué me refiero? ¿Cuál es la información con la que nosotros debemos de comenzar? A ver, inicio. ¿Con qué información? ¿Cuál es la información de inicio que debemos de tener para calcular la raíz? ¿La ecuación? Ok, f de x, ¿qué más? El punto A y el punto B. Y el intervalo. A y B son con los que debemos de comenzar. Ok, ya está. Luego, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que hicimos aquí? Calcularse a través del punto medio. Ok, entonces lo que sigue es calcular C igual a A más B sobre 2. Luego, ¿qué hicimos? Descartar un Eliminar punto. el... Evaluamos los 3 puntos. Bueno, vamos a calcular este
En principio, ok, calculamos f de A, f de B y f de C. ¿De acuerdo? Entonces, ya que los calculamos, si, ¿cómo sabemos si tienen el mismo signo? Bueno, vamos a escribirlo con letras. Si f de A y f de C tienen el mismo signo, porque tenemos que buscar la forma de resolver eso, ¿qué hacemos? Se cancelaría A. Entonces a A le asignamos el valor de C. ¿Sale? Si f de B y f de C tienen el mismo signo, ¿ahora qué hacemos? A B le asignamos el valor de C. ¿Sale? Ok, y después de esto, ya, destruimos a C, redujimos nuestro intervalo. Lo que hicimos fue decir, bueno, pues ahora este es A y este se cancela, y luego ahora este es B y este se cancela. Estamos destruyendo a C en el inter. ¿Sale? Entonces lo que tendríamos que hacer sería calcular C, ¿sale? Vamos a ponerle nombre a los pasos, digamos que este es el paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Entonces lo que tendríamos que hacer ahora, ¿qué sería? Volver a sacar el punto medio. Ok. Regresar al paso 1. Ok. Entonces ya casi ha madurado el método de punto medio, ¿de acuerdo? Y ya casi tenemos la idea de cómo se va a programar. Hay un par de detalles por ahí que hay que mejorar, pero vale la pena hacer primero una prueba en papel para ver cómo se calcula y después hacer las correcciones de programación, ¿de acuerdo? Por el momento vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a regresar a hacer una prueba de papel, ver cuáles son los detalles que hay que afinar y si nos da tiempo programamos una vez, ¿de acuerdo?